Bienvenidos aventureros a este nuevo episodio de Paradigma Orientado a Objeto desarrollado mediante Java. Hoy te traigo un nuevo concepto de este paradigma denominado interface o interfaz. En Java, una interfaz lo que hace es referenciar un conjunto de métodos abstractos. Recordemos que cuando vimos las clases abstractas nos decían que los métodos abstractos nos dicen que debemos hacer una tarea, pero no nos definen el comportamiento de esa tarea, función o método. Las interfaces permiten definir un contrato que las clases deben de cumplir al momento de implementarlas. La gran ventaja que tienen las interfaces en Java es que solucionan uno de los problemas que en episodios anteriores habíamos mencionado. Yo les decía que en Java solamente podíamos tener herencia simple, es decir, que una clase podía heredar solo de un padre. Mediante las interfaces nosotros vamos a poder implementar más de una interfaz y con esto vamos a poder subsanar lo que tiene que ver con la parte de herencia múltiple. Veamos algunas características que nos traen las interfaces. Dentro de las características de las interfaces nos dicen que sus métodos son abstractos. Esto, insisto, quiere decir que cuando implementamos una interfaz nos obliga a esa clase que está implementando la interfaz sobreescribir las funcionalidades de esos métodos abstractos. Sin embargo, a partir de versiones posteriores a Java 8, las interfaces ya también permiten realizar métodos por defecto o métodos predeterminados. Estos métodos pueden tener codificación o un comportamiento establecido por la interfaz que puede ser utilizado por la clase hija o en su defecto puede ser sobrescrito. No podemos instanciar objetos de las interfaces como sucede con las clases abstractas, así que para poder crear una variable del tipo de la interfaz o un objeto, instanciarlo del tipo de la interfaz, tendríamos que hacer uso del polimorfismo. Nos ayuda a subsanar el tema de implementación de herencia múltiple y dentro de las interfaces se definen constantes, no variables. Esto quiere decir que lo que vamos a definir en la interfaz será público, estático y final, tal cual como lo vimos con las clases enumeradas. Bueno, la última parte nos dice que hace uso del polimorfismo, ya lo hemos explicado posteriormente, el porqué de esta declaración. Dado que son métodos abstractos, hay que sobreescribir en cada una de las clases derivadas o hijas o las clases que las implementan, debemos sobreescribir el comportamiento. Adicional a eso, debemos utilizar el casting para poder crear un objeto del tipo de la clase de interfaz para que se comporte más bien como la clase derivada. Este texto que les traigo aquí para dejárselo, para que ustedes lo revisen más en detalle, lo que dice es que tradicionalmente en Java las interfaces eran utilizadas para el tema de métodos abstractos, pero que hoy por hoy podemos hacer uso de los métodos predeterminados o default, ¿sí? Y que estos métodos pueden ser implementados tal cual como viene de la interfaz o sobrescritos si ustedes lo desean. Para entender todo esto que acabo de decir, vamos a revisar un ejercicio, como lo hemos venido haciendo en episodios anteriores. El ejercicio nos dice lo siguiente, es un ejercicio simple que hemos trabajado o que podemos hacer con los conceptos que previamente ya tenemos. Nos dice que creemos un programa que calcule el área y el perímetro de unas figuras geométricas y que para este momento va a ser el círculo, el triángulo, el rectángulo y el triángulo, las figuras a las cuales vamos a proceder a realizar dichos cálculos. Para ello nos da una serie de pautas que vamos a seguir y que vamos a ir realizando en nuestra herramienta NetBeans. Así que iré leyendo y de forma inmediata iré realizando el proceso en NetBeans. Nos vamos a la herramienta de NetBeans. Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto. Vamos a llamarlo figura geométrica
interfaces. Le damos finalizar. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Nuevamente regreso a la presentación y comenzamos a revisar cuáles son las operaciones que debemos hacer. Como primera medida me dice crear la interfaz denominada operaciones básicas, donde se va a definir los métodos abstractos de calcular área y calcular perímetro. Entonces me voy a la herramienta NetBeans y vamos a crear nuestra primera interfaz. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic derecho en nuestro proyecto, ¿sí? Clic derecho, y vamos a escoger la opción que nos dice New y vamos a buscar donde dice Interfaz. Si no nos aparece, bueno, acá nos dice Java Interface, como pueden ver, pero si no nos aparece, lo que debemos hacer es darle donde dice Other y aquí vamos a buscar en donde se encuentran las interfaces. Para este caso se van a ir a la carpeta de Java, esta que tenemos aquí, y miren que aquí encontramos la opción de Java Interface. En dado caso no les aparezca por defecto. Entonces selecciono esa, le doy siguiente, le colocamos un nombre. El nombre que me proponen acá es operaciones básicas, así que voy a colocarlo tal cual. Serían las operaciones básicas que cualquier figura geométrica debería tener en cuenta y voy a ubicarla en el paquete en el que vengo trabajando para no trabajar con varios paquetes aún. Así que esto sería en el paquete de figuras geométricas interface, que es el único que tengo creado hasta el momento. Le doy finalizar y ya tenemos nuestra interfaz creada. Como pueden ver, la sintaxis es muy simple: modificador de acceso, nombre de la interfaz y la palabra reservada, que ya no será class sino interface, para definir que es una interfaz. Y aquí lo que me dicen es que debo implementar los métodos abstractos. Entonces, el primer método abstracto se llama, si no estoy mal, calcular área y el segundo se llama calcular perímetro. Entonces, lo que hago es lo siguiente, le digo calcular, bueno, el tipo de, el método voy a colocarle double, calcular área y double, calcular perímetro. Ahí tendríamos los dos métodos que vamos a tener para el cálculo de las operaciones básicas de una figura geométrica. ¿Listo? Es importante que ustedes sepan que dado que es una interfaz, pues, digamos, es pública. Sin embargo, yo voy a colocar, no voy a dejar esto a consideración del entorno de desarrollo, sino que voy a colocarle también el modificador de acceso para tenerlo completo. Ahí tenemos nuestra interfaz creada. Seguimos revisando qué nos dice el ejercicio. Nos dice ahora que debemos crear una segunda interfaz denominada figura geométrica, donde vamos a extenderla de operaciones básicas y se le debe añadir adicionalmente a eso el obtener el nombre de esa figura geométrica. Entonces aquí vamos a hacer una operación con interfaces. Nuevamente le voy a dar clic derecho, Java Interface. A este me dice que lo llame figura geométrica. Lo ubico en el paquete que venimos trabajando. Le damos finalizar. Y dentro de esta interfaz voy a colocar el método que me están diciendo. El método sería public. Podemos decirle void si queremos. Y le decimos por acá nombre. Vamos a ver exactamente cómo se llama. Dice obtener nombre de la figura geométrica. Vamos a colocarlo entonces de tipo string. Obtener nombre de la figura geométrica. Pero en esta parte nos dice que esta interfaz adicional, ¿no? Adicional a poder obtener el nombre, debe extender de la interfaz que anteriormente ya teníamos creada. Así que me voy aquí al código y le voy a colocar aquí extend. Vamos a heredar. ¿A heredar de quién?
¿Heredar de quién? Heredar de operaciones básicas. Entonces le digo aquí, operaciones básicas. ¿Listo? Ya ahí estoy heredando como tal de la interfaz anterior. Seguimos revisando qué nos dice el enunciado. Ahora nos dice lo siguiente. Por acá nos dice implementar las interfaces en la clase figura geométrica. Crea las clases de círculo, rectángulo y triángulo y cada una de ellas vamos a implementar la interfaz de figura geométrica. Vamos ahí hasta esta parte que nos dice aquí. ¿Sí? Vamos a comenzar aquí y vamos a ir hasta acá. Así que me voy nuevamente al código. Voy a crear la clase círculo y voy a implementar en ella, esto lo vamos a hacer por medio de una palabra reservada llamada implements, la interfaz de figura geométrica. Voy a decir que el círculo es una figura geométrica. Y dado que el círculo es una figura geométrica, él de forma obligatoria debe de tener un comportamiento predefinido en mi programa, ¿sí? Entonces le digo que implemente los métodos abstractos y vemos que de forma inmediata, al darle clic, voy a hacer este paso nuevamente un poco más lento, al darle clic aquí en el bombillo de NetBeans y darle donde dice implementar los métodos, o todos los métodos abstractos, de forma inmediata me va a traer el método de obtener el nombre, el método de calcular el área y el método de perímetro. Esta línea de código que trae el programa aún no la he explicado. Esto tiene que ver con temas de excepciones, por lo que simplemente lo que voy a hacer por el momento será borrarlo, ¿sí? Simplemente vamos a borrar esa parte. Y nos va a aparecer nulo, dado que estos métodos retornan valores. Así que debemos por lo menos hacer que retorne algo. Para el caso del string voy a decirle que retorne null. Y para el caso de los otros, hasta que los programemos, voy a decirle que retorne por ahora el número 0. Igualmente haré con el método del perímetro. Es simplemente para que no nos estén botando esos errores. Nuevamente creo otra nueva clase. A esta la vamos a llamar triángulo. Y hacemos exactamente el mismo proceso. Implementamos de figura geométrica. Y esto va a hacer que, de forma obligatoria, implementemos los métodos abstractos, los cuales tendremos que nuevamente configurar para que no nos aparezcan los errores que tenemos allí. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer que acá retorne 0, retorne 0 y por acá retornemos la palabra null. Retornamos dependiendo el tipo, ¿no? El tipo que nosotros estamos devolviendo. Muy bien. Faltaría una última figura geométrica que para nuestro ejemplo es el rectángulo. Entonces le doy clic derecho, New, Java Class, rectángulo. Aquí en el rectángulo hago exactamente lo mismo. Implemento figura geométrica y de forma obligatoria coloco los métodos abstractos. Muy bien. Hacemos que retornen algún valor simplemente para evitar errores o que aparezca el error. Listo, muy bien. Ya tenemos hasta este momento las instrucciones que van en el tercer ítem, donde nos dice que debíamos crear una clase por cada figura y que debíamos implementar la interfaz figura geométrica. Ahora nos dice, estas clases deben proporcionar implementaciones concretas para los métodos de calcular área, calcular perímetro y obtener nombre. En pocas palabras, vamos a realizar la programación para cada uno de ellos. Comenzamos entonces con el tema del círculo. Aquí donde dice obtener nombre, pues simplemente vamos a decirle que esto es un círculo.
donde dice calcular área. Entonces tendría que hacerme de las ecuaciones básicas de estos procesos. Si no las conocemos, podemos irnos rápidamente a Google y colocar acá fórmula de perímetro y área de círculo, rectángulo y triángulo. Por acá nos da la información. Vamos a ver. Bueno, voy a buscar una imagen para que se vea un poco más rápido las ecuaciones que necesito. Me dirijo a una página que me proporcione la información. Y aquí me dice que para el círculo, el área, vamos a ver, sería esta que tenemos aquí. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, me voy por acá a nuestro programa. Voy a necesitar del radio para poder calcular el área. Como voy a necesitar del radio, necesito tener una variable privada acá, denominada radio. Y esa variable que voy a tener aquí, voy a crear su método getter y su método setter para que la puedan asignar. Incluso voy a crear un método constructor, dado que si crean un círculo, si me deben de pasar el radio para yo poder calcular el resto de sus valores. Entonces le digo aquí en constructor y le digo que de forma obligatoria cuando crean un círculo debemos de conocer su radio. Ahora sí, procedo aquí a decir que área, que es de tipo double, es igual a radio al cuadrado. Entonces hago uso de la librería math. Si no conoces esta librería, te invito a que revises los ejercicios que hemos hecho previamente. Multiplicados por pi, también haré uso de math para tener el valor de pi. Recordemos que esta librería math nos entrega a nosotros un método llamado POW para elevar números al cuadrado y también tiene una constante llamada pi, donde tenemos el valor exacto de pi. Y lo que haré será devolver el área de ese círculo. ¿Listo? Ahí tenemos la ecuación del área. Nos faltaría la ecuación del perímetro. Nuevamente voy por aquí, revisemos la ecuación del perímetro del círculo. Veamos por aquí. Bueno, aquí solamente tengo, por lo que veo, el área. Vamos a tratar de buscar una figura que nos dé mayor información. Acá tenemos el perímetro. Voy a tratar de ampliarlo un poco para que ustedes lo puedan ver también. Entonces, miren qué nos dice por aquí. Bueno, aquí podría colocarle más aquí a la imagen. Miren que nos dice por aquí que el perímetro es 2pi por radio. Entonces, al tener el perímetro, me voy por acá, le digo double perímetro, y en el perímetro ya nosotros sabemos que tenemos el radio, que multiplicado, bueno, 2 por el radio, multiplicado por el pi, que ya el pi sabemos que lo sacamos con la librería math. Y vamos a devolver dicho perímetro. Muy bien. Confirmamos lo que hemos hecho. Aquí tenemos la ecuación del perímetro, 2pi por radio, ya lo hicimos, y del área, pi por radio al cuadrado. La verificamos en nuestro código y efectivamente radio al cuadrado por pi y 2 radio por pi. Hacemos lo mismo con las otras dos figuras. Vamos a proceder a buscar las ecuaciones. Voy ahora, por ejemplo, con el rectángulo. Entonces, cuando van a crear un rectángulo, debo verificar cuáles van a ser los datos que ese usuario debe entregarme. Entonces me voy por aquí, buscamos la figura de rectángulo y nos dice que para calcular el área de rectángulo es lado 1 por lado 2 porque tiene lados diferentes, no lado 1 por lado 2. Y para calcular el perímetro, bueno, sería la suma de todos sus lados. Veamos cómo podemos hacerlo acá. Voy a necesitar dos variables también. Vamos a colocar las privadas. Aquí le voy a decir lado, vamos a colocarle ancho y largo.
De esa manera, cuando creamos un rectángulo, yo digo cuál es el ancho, que sería este de aquí, y cuál es el largo. Algunos también lo llaman base por altura. Bueno, ya depende de la denominación que ustedes quieran dar. Lo importante es que son los dos lados que son diferentes. Creamos el método constructor. Obligatoriamente, si creamos un rectángulo, debemos conocer esos dos valores. Creamos los métodos get y setter por si en algún momento esos valores se modifican a lo largo de la ejecución del programa. Y ahora sí podemos comenzar a configurar nuestros métodos abstractos. Entonces aquí le digo rectángulo, para que sepa que está realizando un rectángulo. El cálculo del área, entonces ahí vimos que es double, área es igual a ancho por largo. Y devolvemos el área. Y para el perímetro sería la suma de todos los lados. Entonces le decimos, como sabemos que vamos a tener dos largos perímetro y dos largos y dos anchos, podemos decirle 2 por ancho más 2 por largo. Ahí le estaría diciendo que tenemos la suma de dos largos, la suma de dos anchos y que sume todo en un único valor que lo llamamos perímetro. Ahí tendríamos el rectángulo. Haría falta el triángulo. Vamos a ver qué nos dice esta figura que buscamos por aquí para el tema de el cálculo del área y demás. Le damos un poco más grande y vemos que nos dice que sería conocer la altura. Bueno, aquí tenemos dos ecuaciones que están un poco distintas. Bueno, para esto vamos a proceder a pedir los 5 valores para hacerlo sencillo para el ejemplo. Voy a necesitar la base, la altura para el área, para esta ecuación. Y voy a necesitar lado 1, lado 2 y lado 3 para calcular el perímetro. ¿Listo? Pero sabemos que uno de los lados es la base. Entonces, para que lo tengamos presente. Vamos entonces aquí a crear nuestra clase triángulo. Voy a crear los siguientes atributos. Primero, base, que es de tipo double. Ponemos base, altura, y nos quedarían los otros dos lados. Vamos a colocarle lado 1 o lado 2 y lado 3. Repito, el triángulo tenemos esto, independientemente sea equilátero o de otro tipo de triángulo. Esta sería la base, este sería el lado 2 y este sería el lado 3. Pero para poder calcular con esa fórmula que tenemos allí el área, vamos a necesitar de la altura también, es decir, un elemento que sería adicional aquí. Y para poder distinguir entre la base y el lado, vamos a llamarlo base. Creamos el método constructor. De forma obligatoria, el usuario debe entregarnos todos los valores para crear ese triángulo. Y vamos a crear los métodos que dice por si en algún punto necesitamos obtener o cambiar la información. En el nombre le decimos triángulo. Y para calcular el área, lo que vamos a hacer es decirle área es igual a base por altura sobre 2. Y retornamos la altura. Para calcular el perímetro, lo que vamos a hacer es sumar todos sus valores. Entonces, base, que es el valor lado 1, más lado 2, más lado 3. Ahí tendríamos el perímetro de nuestro triángulo, que es lo que nos dice la ecuación que tenemos acá. Aquí está la información. Muy bien, hasta aquí ya tenemos nuestras 3 clases configuradas y programadas. Lo siguiente que nos dice el ejercicio es que una vez hemos implementado las interfaces y demás, creemos el programa principal para poder hacer las pruebas. Dado que el video se ha extendido un poco, voy a dejarlo hasta aquí. Posteriormente, pues vamos a implementar
lo que hemos hecho hasta el momento, haremos algunas pruebas de escritorio y con eso culminaremos el siguiente episodio. Así que no olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalarme un me gusta, coméntame qué te ha parecido el video, qué otros ejercicios te gustaría que abordáramos dentro del canal, qué otras temáticas te gustaría que se fueran abordando y te espero en el próximo episodio.